Muy buenos días a todos, buena tarde, buenas noches. El padre Efren Silva, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Irapuato, México, saludándolos y al mismo tiempo también invitándolos a que desde el día de hoy y en los días subsiguientes nos acompañen para platicar un poquito sobre María en este mes de mayo que la Iglesia Católica normalmente ofrece a María su alabanza, su homenaje, su veneración. Quiero decirles que durante los siguientes videos y durante las siguientes entregas que pienso ofrecerles, vamos a hablar un poquito de la infancia de Jesucristo. Y hablar de la infancia de Jesucristo es hablar de esa gran riqueza y de ese gran tesoro que María conservaba en su corazón. Son sobre todo dos textos del mismo evangelista Lucas, capítulo 2, verso 19 y capítulo 2, verso 51, donde se nos habla de una realidad importantísima que nos tiene que hacer meditar a nosotros. Dice Lucas: y María conservaba todas estas cosas en su corazón, las conservaba y las meditaba. Quiero decir que para esta serie de entregas que quiero ofrecerles y que tengo pensado hacer para compartir con ustedes en estos días del mes de mayo, recordando a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, voy a guiarme desde un libro que personalmente me parece un libro hermosísimo sobre María, que fue escrito en el año de 1976 por el padre español Ignacio Larrañaga. El título es El silencio de María. En su capítulo introductorio, el primer capítulo, luego de una oración que ya compartí con ustedes en redes, el padre Ignacio Larrañaga empieza a hacerse algunos cuestionamientos sobre los relatos que tenemos en los evangelios de Jesucristo, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Si lo analizamos o analizamos los evangelios, podemos descubrir que aunque tenemos 4 versiones del evangelio de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son solamente 2 de ellos los que nos narran algunos aspectos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Mateo en un estudio y en una presentación muy particular, según seguramente sus intenciones hacia quienes dirigió el Evangelio, y el Evangelio de Lucas. Marcos y Juan prácticamente no hablan de la infancia de Jesucristo y empiezan ya con la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez la primera pregunta o algunas de las preguntas que tendríamos que hacernos para iniciar nuestra reflexión y nuestra búsqueda de cómo llegó al Evangelio y del Evangelio a nosotros la infancia de Jesucristo, aquí están estas preguntas que seguramente ustedes en algún momento pudieron haberse hecho. Yo me las hice en su momento y ahora por eso quiero compartirles mis reflexiones, guiado, vuelvo a insistir, por el padre Ignacio Larrañaga. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿quién contó la historia de la infancia de Jesucristo para que llegara al Evangelio, sobre todo de Lucas? Otra pregunta: ¿cómo se llegaron a saber aquellas noticias tan lejanas cuyo archivo y depósito, y eso es bien cierto y seguro, solo podía ser la memoria de la mismísima Señora, de la Virgen María? Ahora, para poder nosotros responder a estas preguntas, es necesario, como dice el padre Larrañaga, que hagamos un ejercicio de retorno, es decir,
que volvamos a las fuentes. Pero para volver a las fuentes o llegar a las fuentes, necesitamos subir. Y subir contracorriente, porque recordemos, los evangelios no son biográficos, no son históricos en el sentido de ir describiendo cada uno de los aspectos y de la vida de Jesucristo. Y este remar contracorriente nos va a llevar como una especie de río que arrastra dramas y sorpresas. ¿Por qué hablo de dramas y sorpresas? Porque si analizamos la narración o las narraciones de la infancia de Jesucristo, pues está lleno de eso, de dramas y sorpresas, sobre todo para la Santísima Virgen María. También, ¿por qué no?, para San José y todos los que vivieron en el entorno del Hijo de Dios que tomó nuestra condición humana. El Evangelio de Lucas nos recuerda en dos oportunidades esto que yo ya les mencionaba. María conservaba y guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, María guardó para sí las palabras y los hechos antiguos, muchos de ellos de los cuales ella solamente fue testigo. Los conservaba y los guardaba en su corazón, que en algún momento tuvo que sacar para que llegaran hasta nosotros a través de estos dos evangelistas. Y ciertamente si María guardaba estas cosas en su corazón, los meditaba diligentemente. ¿Qué significa esto? Quiere decir que María buscaba el sentido profundo, el sentido oculto, que no solamente vivía los acontecimientos, sino quería entender qué le estaba diciendo y qué le estaba pidiendo Yahvé Dios por esos acontecimientos. Es decir, María quería descubrir el sentido profundo de aquellos hechos y palabras y los confrontaba con las nuevas situaciones en las que su vida se veía envuelta. Imaginémonos una madre, lo fue María, que ve a su hijo y que se hace muchas preguntas. ¿Qué va a ser de él? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué actúa pequeñito esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? Y vaya que los dramas y sorpresas en la infancia de Jesucristo claramente los podemos ver y los podemos descubrir desde los evangelios que nos narran la infancia de Jesucristo. Lo que quiere decir que María conservaba estos recuerdos muy vivos en su memoria. Yo diría como estrellas que nunca se apagan, porque María los llevaba, María los meditaba y seguramente quería responderse: bueno, Señor, ¿qué quieres decirme tú con esto de que seré la Madre de Dios? Con los acontecimientos de tener que ir a censarse a Belén, donde iba a nacer Jesucristo, que tenían luego que irse a Egipto porque peligraba el pequeñito, que tuvieron que regresar en el momento oportuno, porque la presencia de José que guiaba, que orientaba y que lideraba de alguna manera a la Sagrada Familia. ¿Por qué regresar a Nazaret? ¿Por qué Jesucristo actuaba y crecía de esta manera? ¿Por qué Jesús a los 12 años, por ejemplo, tuvo que quedarse en Jerusalén? Ellos pensaban que iba con alguno de los dos, pero ciertamente se dan cuenta de que no va con ellos, regresa. Y si analizamos brevemente estos acontecimientos que también brevemente les he señalado, ¿a poco no es cierto? No hay dramas y sorpresas para María, que lo conservaba en su corazón. No había sorpresas y dramas en la infancia del Hijo de Dios que tomaba nuestra condición humana para venir a redimirnos. Por eso lo quiero decir, cualquiera que sea el camino
o cualesquiera que sean los caminos que nosotros debamos elegir para encontrarnos con la figura, la palpitación y el corazón de María, nos tienen que conducir necesariamente allá lejos. Es decir, nos tienen que llevar al manantial donde nacen todas las noticias de la infancia de Jesucristo. Y démonos cuenta, la conclusión es sencilla y es fácil. El que nosotros tengamos la narración de la infancia de Jesucristo nos lleva a la intimidad de María. Ciertamente, como no queremos hacer apreciaciones simplemente subjetivas o conclusiones meramente personales, necesitamos caminar sobre tierra firme, una firmeza lo más certera posible y una firmeza que nos dé seguridad de lo que podemos conocer y de lo que podemos compartir. Sin embargo, también tengo que decirlo, esta investigación, guiados, vuelvo a insistir, por el padre Larrañaga, no es una investigación científica, por lo que pienso que tenemos que considerar y que darle mucha importancia a abordar aquí el problema de las fuentes, es decir, que tratemos de llegar juntos a las fuentes que nos ofrecen, junto con María, la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy quiero invitarlos a que nos sigan durante los siguientes días a través de las páginas de las redes sociales de un servidor de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y de Cruzadas de Esperanza en este momento de contingencia, que nos sigan para ir caminando, para ir descubriendo cuál fue la manera como aquellos pensamientos y aquel corazón de María se abrió para que nosotros podamos y queramos disfrutar de la infancia de Jesucristo, para que nosotros también, como María, reflexionemos, las llevemos a nuestro corazón, las meditemos y tratemos de entender qué es lo que Dios nuestro Padre ha querido dejarnos al recordarnos, al traer hasta nosotros la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Síganos a través de las redes, síganos a través de este lugar donde ustedes en este momento nos están viendo. Los siguientes días iremos profundizando sobre ello. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, seguimos confiados plenamente en el Señor y guiados de la mano de María. Que Dios los bendiga.